Bienvenidos a todos los cafetaleros a un nuevo episodio de su podcast favorito. El día de hoy hablaremos sobre otro tema interesante como en cualquier episodio. Primero que nada, quiero recordarles que este podcast lo pueden encontrar en las plataformas como YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Spotify. Me gustaría que también me siguieras en la red social Instagram como cafetaleros, @cafetaleros podcast, porque posteriormente vamos a agregar un poquito más de marketing y un branding también se viene por ahí para este maravilloso podcast. Bueno, ya saliendo sobre las obligaciones, cuéntame qué tal, cómo está tu día, cómo ha estado tu semana, cómo ha estado todo, eh, este, qué tal te va, déjamelo saber en los comentarios. Así que bueno. El episodio de hoy se basa en por qué nos importa la opinión de los demás. Esto es algo que siempre tenemos muy presente eh, sin importar nada, o sea, siempre lo vamos a tener presente. Así que básicamente vamos a comenzar a hablar sobre una pequeña anécdota que yo tengo de cuando fui adolescente. Eh, Básicamente, yo recuerdo en aquel momento que yo era una persona que le gustaba mucho ver animes, ver que, como se le conoce coloquialmente en Venezuela, comiquitas y todo eso. Entonces, yo llegaba a sentir un poquito de presión social ¿cómo se llama? Como al revelar mis gustos hacia otras personas. Aunque siempre sucedió un poquito de problemas acerca de eso. Pero bueno, mira de quién te burlaste, che. Ahora mírame dónde estoy y mira dónde te ha llevado la vida. Bueno, aquí el punto es que yo en aquel momento sentía un poquito de presión social de acuerdo a las cosas que la gente podía pensar acerca de mí. Y lo cierto es que la adolescencia es una etapa un poquito complicada, es una etapa mm, donde uno está experimentando muchos sentimientos que ni siquiera entiende y que, bueno, la importancia sobre lo que digan los demás acerca de ti es algo que obviamente está. Por ejemplo, tenemos el meme muy conocido como eh, actúa normal, ahí viene la que o el que te gusta. Entonces quedas como un ridículo. ¿Por qué? Porque si esa persona te gusta o te llama la atención, como sea, obviamente que te interesa mucho lo que ella piensa o lo que él piensa. Entonces, partiendo de esto, hoy vamos a aprender y a descubrir un poquito más a fondo del por qué nos importa esto y, más allá de eso, cómo hacer para ser unas personas más auténticas, porque al final del día no hay ninguna forma ni ecuación ni receta mágica que te pueda decir que no, mira, haz esto y no te va a importar nada lo que diga lo demás. No va a ser así. Doy un resumen rápido, o sea, somos animales sociables y siempre la preocupación e importancia sobre lo que comentan los demás va a ser algo importante para nosotros. Pero, pero, son sus opiniones. Son sus opiniones y tú eres el que decide si quieres ser afectado por ellas o no. Así que bueno, ¿por qué nos preocupamos tanto por lo que piensan los demás de nosotros? Primero que nada, vamos a desarrollar este tema por 4 puntos primordiales. Comenzamos con el primero, que es la necesidad de pertenencia. El humano es un animal social y por eso tiende a actuar de forma mm, congruente de acuerdo a su grupo social. Por ejemplo, cuando era adolescente yo tenía varios grupos de personas, pero lo más cómodo o lo más normal era como
gente que hacía deporte, porque yo hacía deporte, yo practicaba natación en aquel entonces, y también gente que les gustaban los videojuegos y todo eso. Entonces, era muy importante ser aceptado dentro del grupo, de manera que, por ejemplo, si estábamos jugando algún videojuego, todos los teníamos que jugar porque era como que, bueno, era como lo que estaba haciendo la manada en aquel entonces y tú tienes que hacerlo también. De la parte del deporte, pues si alguien hablaba sobre alguna cosa, tú también tenías que hablar o aprender un poquito de eso, porque era como el movimiento que existía dentro de ese grupo. Entonces, inconscientemente, tú siempre vas a generar una importancia acerca de lo que está sucediendo dentro de eso. ¿Para qué? Para ser aceptado como parte de miembro. Y esto hace una necesidad de pertenencia. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos en un grupo, ya sea social, laboral o lo que sea, algunas veces tendemos a tener un miedo al rechazo, un miedo al no ser parte de. Por esa razón, quizás cuando estás en un grupo que hace cosas que tú no haces, ya sea como, por ejemplo, puede ser fumar, o no hablemos de cosas como esa, vamos a hablar de cosas diferentes. Si tú estás en un grupo donde la gente se la pasa estudiando, se la pasa haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, si tú te la pasas mucho en ese grupo, humano, tu inconsciente humano va a buscar realizar ese tipo de actividades también para sentirse más cómodo dentro de la presencia social. Y esto es algo que es parte de nosotros. Es como que si tú le dijeras a un león que no coma más carne. Ok, vamos a decir que en un mundo donde el león no entienda, va a dejar de comer carne algunos días, algún tiempo, X, pero el día menos esperado va a comer carne. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es lo que él es. Entonces, así como tenemos ese ejemplo del león, tenemos también el ejemplo de la pertenencia social del ser humano. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto y aquí hablamos de la construcción de la identidad. La opinión de los demás contribuye en nuestra autopercepción. Pues sí, básicamente muchas veces existen muchos grupos de personas donde eh, o grupos sociales donde tienen una percepción acerca de ti. Por ejemplo, puede ser una percepción positiva, una percepción negativa o una percepción que realmente no es lo que tú eres o no importa. Más allá de esto, esto sucede porque dependiendo del grupo social en el que estés, tú vas a ser una persona más auténtica o no. Por ejemplo, vamos a dar dos caras de la moneda. Puede ser que en un grupo las personas te amen, te quieran y te aprecien muchísimo, como puede ser que en otro no sea de la misma manera, sino que tengan una forma de pensar acerca de ti diferente, etcétera, etcétera. Esto pasa porque básicamente nosotros tendemos a actuar dependiendo a cómo nos sintamos o cómo queramos interactuar con ese tipo de grupo. No es para nadie un secreto que existen obviamente amistades tóxicas, relaciones tóxicas, familia tóxica, etcétera, etcétera, o muchas cosas tóxicas de las que no nos podemos como separar tan fácil. Así que la autopercepción que tienen ellos de acuerdo a nosotros depende un poquito de nuestra forma de interactuar con ellos. Así que al final del día, lo importante es que tú seas una persona auténtica con tus valores y con tus necesidades para estar cómodamente con las personas con las que te quieres rodear. Así que bueno, pasamos a el siguiente punto, el miedo al juicio. Por ejemplo, el temor a ser juzgado negativamente puede paralizarnos y limitar nuestras acciones. Pues sí, por ejemplo, eh, vamos a hablar de un poquito las redes sociales. Imagínate que tú estás
en un grupo social donde hay una persona que no es aceptada o donde no es bienvenida y tú te tomas una foto con ella y quieres subirla porque, bueno, o sea, fue lo mejor y te gustó mucho y sale perfecta, bla, 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 todo lo que tú quieras. Bueno, en ese momento, obviamente que vas a sentir una presión social porque vas a decir como, "Oh, no puedo hacer esto, si lo hago va a ser como mal porque los demás van a interpretarlo de una manera eh, mala, etcétera, etcétera". Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es realmente analizar si tú estás dejando de hacer algo por algún tipo de pensamiento de otra persona y realmente enfocarte en ti y en la autenticidad que tienes, obviamente sin hacer daño a nadie ni afectar a nadie. Aquí estamos hablando de nosotros mismos como personas, así que eso es lo más importante. Por otro lado, la percepción ideal e inalcanzable. Por ejemplo, cuando tendemos a ser muy perfeccionistas, en base a esa idea de perfección, también está como que, es que yo quiero hacerlo mejor para que los demás digan que yo sí sé. Es que yo quiero hacerlo de esta manera para que la gente piense que yo soy lo mejor, para que digan esto, para que digan aquello, o ni siquiera para que digan, sino que simplemente para que suceda. Y la cuestión es que no sirve de esa manera. Eh, la perfección, si no está a algo que va acerca de ti, realmente no vale la pena. Así que trata de hacer las cosas como las puedes hacer. Obviamente no estoy diciendo que seas un conformista, pero eh, básicamente trata de que las cosas que tú hagas no sean por alegrar o por hacer felices a otros, sino que te tengan que hacer feliz a ti mismo. Bueno, y aquí tenemos la cuarta parte que sería la cultura y la sociedad. La importancia de la imagen pública. En diferentes culturas y contextos sociales, la imagen pública habla de nosotros mismos, de cómo nos vemos, cómo queremos que nos vean y cómo queremos ser tratados. Recuerden que en capítulos anteriores les mencioné un poquito sobre esto, sobre que nuestra apariencia física es una forma de carta de presentación a otras personas de cómo queremos ser tratados, cómo nos queremos y qué relación tenemos con nosotros mismos. ¿Para qué? Para dar un mensaje indirecto de cómo queremos ser tratados, básicamente. Así que la imagen pública es algo muy importante para todos, porque, o sea, no conozco a la persona que me diga, no, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que diga nadie, yo voy a salir a la calle, sin ropa, sin bañarme 5 días y sin peinarme y sin cepillarme y nada. O sea, a mí eso no me interesa porque yo soy una persona que no me interesa nada de lo que digan los demás. O sea, no conozco ninguna persona que piense o haga eso de esa manera. Porque al final del día, obviamente, todo tiene que comenzar por ti, pero al mismo tiempo, también tiene que estar un poquito a las opiniones de los demás. Y con los demás no solamente tiene que ser relaciones sociales o personales de trabajo, también puede ser de familia. Lo que diga tu familia, lo que piense y opine acerca de eso. Los estereotipos y las expectativas sociales que influyen en nuestro comportamiento. Por ejemplo, para las generaciones más nuevas, creo que esto es algo muy influyente porque creo que se crean estereotipos en base a las redes sociales, como por ejemplo algún trend de ropa, de tipo de vestimenta, etcétera, etcétera, que influyen en tu comportamiento, como por ejemplo, ahora soy aesthetic, ahora soy coquette, ahora soy ahora soy aquel. Y está bien que hagas eso porque como muy bien lo dije anteriormente, o sea, tú estás buscando ser aceptado dentro de grupos sociales o dentro de tus eh, necesidades como persona.
ya sea de parte de evolución o de parte de crecimiento, o de simplemente estar más cómodo con tu círculos sociales. Pero aquí hay algo que no se habla mucho. Y esto es que básicamente cuando las personas tienden a realizar este tipo de actividades, dejan de ser unas personas auténticas. ¿Auténticas en qué sentido? De que, por ejemplo, tú ves a esta persona que hoy en día está aquí, pero mañana está allá. Y claro, cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no lastime a nadie ni esté haciéndole daño a nadie. Estoy, estoy 100% de acuerdo con eso, pero ese tipo de cosas quitan o te quitan muchísima autenticidad. ¿Por qué? Porque es como que, o sea, ¿quién eres? ¿Eres esto o eres aquello? O sea, decídete por una vez por todas qué es lo que eres. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas te va a llevar a ti a lugares donde quizás no esperabas llegar, o te va a llevar a lugares donde quizás no es tu final. Así que la presión por cumplir ciertos estereotipos, cierto tipo de tendencia de moda, cierto tipo de comportamiento, etcétera, etcétera, es un poquito complicado hoy en día, ya que, bueno, este, muchas cosas han cambiado, pero lo importante es siempre mantenernos auténticos en lo que somos y en lo que queremos. Así que bueno, pasamos a 3 puntos para liberarnos de la opinión ajena. Por ejemplo, vamos a comenzar por los beneficios. Los beneficios de liberarnos de la opinión ajena son mayor autenticidad, mayor autoestima, más libertad en nuestra toma de decisiones y relaciones más saludables y auténticas. ¿Por qué? Porque estamos siendo congruentes y estamos siendo personas realmente sinceras con nosotros mismos, más allá de aportar algo a un grupo social. Estamos aportándonos algo a nosotros mismos, que de esta manera nos hace unas personas más sinceras y honestas para sentirnos mejor. Por ello, aquí te traigo 4 estrategias prácticas que puedes aplicar en tu vida desde hoy para esto. Número 1. Conciencia. Reconocer cuando la opinión de los demás está influyendo en tu decisión. Por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta, no sé, puede ser como a mí, me gusta jugar Yu-Gi-Oh! Entonces hay gente que eso lo ve como una estupidez. Eh, yo quizás puede ser que algunas veces me sienta influido en decirle o comentarle eso a alguna persona por temor a lo que opine, por temor a que opine, tú eres un estúpido, o tú eres un inmaduro, no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, son decisiones que obviamente influyen y que obviamente son cosas que te hacen sentir de alguna manera u otra, pero al final, ¿a quién es el que le gusta eso? ¿Le gusta a esa persona o te gusta a ti? Entonces, lo importante aquí es ser totalmente auténticos con nosotros mismos como personas. Ahora, cuestionar las creencias limitantes sobre el juicio ajeno. Muchísimas veces los juicios o críticas que van a venir, ya sean positivas o negativas, son críticas que vienen de ellos, que vienen de su percepción, que no tienen la mayoría de las veces nada que ver contigo. Tienen que ver con sus inseguridades, con sus fortalezas o con lo que sea. Así que realmente no te lo tomes personal y simplemente pasa la página y ya. Refuerza tu propia valía y autoestima. ¿Con qué? Con aceptar las cosas que quieres y rechazar las que no. Focaliza tus valores, toma decisiones basadas en realmente lo que importa para ti y realmente lo que tú sientes que es bueno para ti. Por ejemplo, vamos a pasarlo de nuevo en el grupo social. Si tú tienes ese grupo social donde por alguna razón han comenzado a hacer actividades que para ti no están bien o no te gustan, ya sea cualquier tipo de cosa, en vez de tratar de seguirles el paso, simplemente sepárate porque
Si no te gusta y no crees que son realmente importantes para ti, nadie te obliga a hacerlo. Tú eres el que toma la decisión. Antes de que luego eches la culpa a los demás y pases a ser una víctima. Recuerda que somos responsables de las decisiones y las acciones que hacemos. ¿Ok? Así que bueno, quiero, quiero que si han llegado hasta este punto, me dejen en los comentarios alguna historia o experiencia que hayan tenido. Puede ser en redes sociales, de cuando eran jóvenes, de ayer, de hoy, de lo que sea, acerca de algo que los detuvo o algo que dejaron de hacer porque, ¿qué dirán los demás? Pero bueno, recuerden que es posible librarse de la opinión ajena y vivir una vida más auténtica dando importancia a nuestros valores y a nuestra autenticidad. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, cafetaleros. Recuerden que nos pueden seguir en @cafetalerospodcast en Instagram. Síganos en YouTube. Estamos también en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, bendiciones para todos y hasta luego.